Cordial saludo. Desde la Universidad Panamericana continuamos con los ejercicios de Excel. Para este caso vamos a hablar acerca de lo que corresponde a las tablas dinámicas. ¿Qué son las tablas dinámicas en Excel? Son un tipo de tabla que nos permite decidir con facilidad los campos que aparecen como columnas, como filas o como valores de la tabla y podemos hacer modificaciones a dicha definición. Las tablas dinámicas también son conocidas como tablas pivot, debido a que su nombre en inglés pivot table son una gran herramienta que nos ayuda a realizar un análisis profundo de nuestros datos y que podemos filtrar, ordenar y agrupar. Para este caso vamos a iniciar con un ejercicio en el cual tenemos una base de datos correspondiente a unas secciones a nivel de deportes, ferretería, confección, cerámica y juguetería. Tenemos dentro de cada sección nombres de artículos diferentes a nivel de cada sección, una fecha de esos artículos, ¿sí? De la adquisición de esos artículos, un origen, ¿sí? En qué ciudad pueden estar y un costo, un valor. Para esto, la primera parte que vamos a hacer es generar una tabla dinámica. ¿Cómo generamos una tabla dinámica? Podemos hacer un clic fuera o dentro de la tabla y simplemente ir a la pestaña Insertar en la cinta de ayuda que Excel nos ofrece. Posteriormente, tabla dinámica. Y aquí nos dice en este cuadrito, en esa ventana, que se ha seleccionado un rango. Claro, ese también lo puedo seleccionar, no puede ser todo, puede ser una parte que pueda o quiera seleccionar. Me dice que elija y si vamos a generar esta tabla dinámica en una hoja de cálculo nueva o en la misma hoja. Para efectos del ejercicio y que quede mejor desarrollado, lo vamos a dejar en una tabla o en una hoja nueva. Aquí ya aparecen las características a nivel de la tabla dinámica. Dentro de esa tabla dinámica, entonces vemos que también tenemos unos campos de tabla dinámica que están acá. Esos campos de tabla nos permiten identificar las características de nuestra tabla origen, la tabla origen como tal. Y también podemos arrastrar esos campos a otras áreas específicas para generar los cálculos específicos como tal. En este caso vamos a tomar sección y lo vamos a llevar al área de columnas. Vamos a tomar el nombre del artículo y lo vamos a llevar hacia el área de filas. Vamos a tomar la ciudad de origen y la vamos a llevar hacia el filtro y el valor precios lo vamos a ubicar en valor. De esta manera entonces ya encontramos que tenemos una descripción de nuestra tabla dinámica, una manera más fácil de poder tener la información dentro de esa base de datos. De esta manera yo puedo hacer ya un análisis acerca de qué, de los diferentes elementos, ¿sí? Que tiene la tabla dinámica. Me genera que unas descripciones a nivel de secciones, de confección, deportes, ferretería, con un valor correspondiente a sus artículos, un total general, ¿sí? Y también puedo hacer un filtro correspondiente que a cada uno de los elementos. Si quisiera mirar solamente a nivel de, por ejemplo, balón de microfútbol. Entonces voy a tener unas características a nivel de esos balones. Puedo determinar también las características, como decía, el precio correspondiente y poder ir filtrando toda mi información de una manera clara. Puedo determinar la ciudad, ¿sí? La ciudad que yo quiera y determinar si hay de pronto algún tipo de elemento para esta ciudad, ¿sí? O si no lo hay. Son características específicas que podemos tener acerca de todos los elementos que tenemos en las diferentes áreas de acuerdo a la tabla que teníamos. Para esto entonces vamos a mirar un poquito y vamos a ver que tenemos aquí en la parte inferior unos totales, ¿sí? A nivel de fila. Tenemos también aquí unos totales a nivel de columna, por este lado. Características específicas y unas zonas a nivel de valor
que hacen énfasis hacia esta parte, ¿sí? Hacia esta primera o hasta esta columna, unas zonas de valor. Esas son, digamos, las características específicas a nivel de nuestra tabla dinámica. Claro, yo puedo empezar a modificar y generar algunas características específicas de nuestra tabla dinámica, moviendo muy seguramente cada uno de estos campos a una área diferente para tomar unas características específicas de la columna, de la tabla dinámica. Lo importante es jugar acá y mirar de qué manera el informe se puede ver presentado de una manera más clara, más específica y que me permita tener una claridad al momento de generar los informes. Como les decía, simplemente podemos ir mirando que podemos generar diferentes presentaciones de esa tabla dinámica. Eso ya depende de las características que le podamos dar al ejercicio. Vamos a ver también todo lo que corresponde, es decir, dentro de lo que corresponde a la actualización de la tabla dinámica. Nuestra tabla dinámica pues nos permite, por ejemplo, actualizar. Aquí tengo un valor correspondiente al balón de fútbol y podemos ir a la tabla origen o a la base de datos origen y vamos a mirar balón de fútbol, baloncesto, balón de fútbol, por acá, arriba está. Aquí en nuestra tabla dinámica tiene un valor de 50.000 pesos. Si se quisiera cambiar acá a 70.000 pesos, pues debemos ir a nuestra tabla dinámica y hacer actualización, generar actualización dentro de esta parte para poder determinar. Y vamos aquí a ir a la parte de análisis para poder actualizar nuestra tabla dinámica. Ahora se nos perdió aquí la opción inicio. Vamos a tener acá. Ya listo. Actualización. Actualizar. Y de inmediato cambio el valor. ¿Sí? Es decir, se actualizó. Entonces debemos de tener también en cuenta esa parte para poder estar actualizando nuestros datos cada vez que lo deseemos. Cada vez que queramos podemos tener esa parte importante. Vamos a mirar también lo que corresponde, digamos, si quisiera yo cambiar a nivel de ciudad de origen, ¿sí? Entonces, digamos, si quiero a nivel de Bucaramanga tener, juego simplemente con los campos que tengo acá para poder tener esa descripción más específicamente, ¿sí? Son diferentes características que yo puedo tener dentro de mi tabla dinámica e ir definiendo de qué manera se puede tener una buena característica a nivel de esa tabla dinámica, ¿sí? Porque se busca es hacer una buena presentación a nivel de los informes. Vamos a generar acá una descripción un poco diferente de nuestra tabla dinámica, a ver cómo la podríamos ver por acá. De esta manera sería otra parte también importante y que podríamos tener de nuestra tabla dinámica. Y ya tenemos la posibilidad de verlo por ciudad también, las características, ¿sí? Y determinar a nivel de cada artículo cuál ha sido su venta general. Puedo generar también una subtabla, ¿sí? Una subtabla. Y esto, pues, por decir algo, vamos a mirarlo para cualquier ciudad de estas. Por ejemplo, vamos a mirar a nivel de Cúcuta, ¿sí? Puedo señalar cualquier artículo que exista ahí y darle doble clic, que es lo que vamos a buscar con eso. La suma total de los artículos a nivel de confección, si le voy a dar aquí exactamente en 69.000 pesos. En caso de que queramos ver artículos, son los que suman ese valor y podemos hacer una subtabla. ¿Cómo lo hacemos? Haciendo doble clic. Y ya obtengo una subtabla específicamente aquí a nivel de esos artículos. ¿Para qué área? Para Cúcuta, ¿sí? Entonces me dice que a nivel de confección tenemos medias, vestido para mujer y con su precio
con su ciudad de origen, la fecha y la sección. Entonces, son características básicas que puedo tener para poder hacer esa parte. Para esto, pues, va a crear, como vimos, Excel crea una nueva hoja que se va a denominar subtabla, que corresponde a los artículos de todos los campos de la ciudad de Cúcuta, donde nos indica a qué corresponden esos 69.000 pesos, que están ahí, 69.200. Esos 69.200 corresponden específicamente a dos artículos, medias y vestidos de mujer. Entonces, como vemos, nos genera unos informes muy claros, muy precisos y de mucho valor que nos pueden estar ayudando bastante en el desarrollo de lo que es el informe. Vamos a mirar también qué posibilidad podemos hacer de tener algunas características adicionales de la información, ¿sí? Por ejemplo, hacer un recuento. Entonces voy aquí a la pestaña de valores, ¿sí? Configuración de campo, y le puedo decir que me haga un recuento. Y ya me hace un recuento. Con esto nos dice cuántos artículos tiene cada ciudad, ¿sí? Aquí nos está indicando cuántos artículos tiene cada ciudad. Para volver nuevamente a nuestra tabla origen, pues simplemente le hago un clic ahí nuevamente en la pestaña valores, configuración de campo de valor, y lo dejo como suma, que era como tenía inicialmente mi descripción. Vamos a mirar para ver la diferencia del resto de ciudades, por ejemplo, con Medellín o Pereira o Cali, cualquiera de esas, en todas sus secciones. Por ejemplo, los artículos de Pereira en cerámica suman 280.000 pesos, ¿sí? Entonces, quiero saber la diferencia con las demás ciudades. Para esto entonces debemos ir aquí a la pestaña valores, configuración de campo, mostrar más valores, miramos el artículo, ¿sí? Aquí, y le vamos a decir que diferencia de, ¿dónde lo encontramos? Diferencia de, ¿con quién? Hagámoslo con cualquiera de estas ciudades, por ejemplo, el último que está ahí con Pereira, como aceptar. Y esa es la diferencia de Pereira contra las otras ciudades referente a sus ventas, referente a todo lo que corresponde con estas características. Entonces, aquí como vemos, dentro de esta parte, eh, va a tomar como referencia Pereira y muestra la diferencia de Pereira respecto a las demás ciudades, ¿sí? Por ejemplo, Pereira con Bogotá hay una diferencia de 250.000 pesos. Vamos a ver, con Bogotá, ¿sí? 250.000, correcto. Dentro de esa parte, a nivel de sus artículos y a nivel general, también tiene un valor en diferencias. Bueno, son características diferentes que podemos manejar con nuestra tabla dinámica y me permite, pues, tener unas características específicas para tener la posibilidad de generar características muy buenas. Volvemos nuevamente a la pestaña valores y vamos a dejar los valores como corresponden dentro de esta parte. Simplemente le voy a decir sin cálculo y volvemos a tener nuestros artículos sin ningún tipo de inconveniente como los teníamos inicialmente. Vamos a hacer un campo calculado, vamos a trabajar con un campo calculado dentro de nuestra tabla dinámica, ¿sí? Dentro de nuestra tabla dinámica, mirar cómo podemos tener unas características específicas un poco más avanzadas, de pronto que nos permita tener un valor correspondiente al IVA, que a esos valores de una vez les calcule el IVA. Entonces es importante tener esa parte para generar características a nivel de nuestras herramientas que nos permiten. Vamos a ir acá a análisis de tabla y vamos a ir posteriormente a cálculos y vamos a ir específicamente conjuntos y vamos a decirle campo calculado, campo calculado, campo calculado dentro de esta parte. ¿Qué queremos con
función, pues que nos ayude a calcular en este caso el IVA, ¿sí? Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a nombre, es una referencia nada más, ahí no va a ser ningún procedimiento matemático, es un nombre nada más. Y entonces le voy a poner que precio con IVA. Precio con IVA, ¿correcto? Y aquí voy a tener mi fórmula, aquí voy a tener mi fórmula. Y si voy a trabajarla. Esto va a ser igual, ¿sí? A precio por, no por el 1,19%, ¿sí? Y le vamos a decir aquí que nos dé la opción precio, que nos dé la opción a nivel de precio, ¿sí? Dentro de esta parte. ¿Mm? Y como tal, vamos a calcular entonces esas características, ¿sí? Entonces, verificamos otra vez, ¿sí? Se escoge el precio, ¿sí? Es decir, hacemos las características que se tienen como tal y vamos a aceptar. Entonces aquí ya me saca un informe un poco más avanzado, ¿sí? Con las características, ¿sí? Correspondientes a las áreas y de una vez me suma el precio del IVA. De una vez me suma el precio del IVA. ¿Sí? Me totaliza también, suma con precio de IVA y suma de precio sin IVA. Entonces, como vemos, una manera muy fácil de poder hacer cálculos, de poder generar informes de una manera más clara, mucho más específicos para trabajar y tener claridad en los informes que estamos entregando. Características específicas de lo que corresponde a nuestras tablas dinámicas. No sin antes también indicarles que debemos hacer lectura de todo lo que corresponde a los mecanismos de ayuda que hay en esta actividad, ¿sí? Diferentes bases de datos para que consulten, aparte de eso, paso a paso de los ejercicios y realizando ejercicios que nos permitan tener claridad en el desarrollo de lo que corresponde en nuestras tablas dinámicas. Hasta otra nueva oportunidad. Gracias.